Instituto Interamericano de Capacitación y Desarrollo, Intercade, les da la bienvenida a este curso internacional especializado en minería, modalidad virtual. La conferencia estará a cargo del consultor Intercade, especialista en el tema con experiencia en el campo minero. Los archivos adjuntos, anexos, preguntas y respuestas serán expuestos a través de nuestra aula virtual. Las consultas y soporte las podrá hacer a través del email tutorweb@intercade.org. Damos paso así al consultor Intercade para el desarrollo de esta conferencia virtual. Le damos la bienvenida a este curso de prospección y exploración minera realizado por Intercade. Soy Fernando José Parero Fernández, de España. He sido profesor de universidad, soy consultor internacional en proyectos mineros y ahora trabajo como consultor también para Intercade. Bueno, vamos a ver el contenido del curso y cómo lo hemos organizado. El curso vamos a iniciarlo con un tema dedicado a las definiciones y conceptos básicos que vamos a tener en cuenta para todo lo que es el desarrollo de la investigación minera que vamos a ver. El trabajo de investigación minera en general es un trabajo secuencial, ¿no? Que vamos a iniciarlo en unos estadios determinados y vamos a intentar culminarlo con la localización de un yacimiento mineral y la evaluación de unos recursos que se puedan explotar. Es una secuencia lógica que se aplica siempre, lo que no quiere decir que sea algo rígido. Cualquier trabajo de investigación minera pues, puede iniciarse en distintos momentos y saltarse distintas etapas si los resultados que se van obteniendo pues, van siendo convenientes para él. Para realizar este trabajo secuencial de investigación se utilizan una serie de técnicas, una metodología de trabajo muy específica, que es la otra parte que vamos a ver. Entonces, por lo cual, hemos dicho, esta parte inicial, un tema dedicado a las definiciones, después una parte completa que vamos a dedicarlo a lo que son todas las técnicas de investigación minera, después vamos a explicar con claridad cada una de esas etapas que requiere un desarrollo de un proyecto de investigación, para culminar el curso con un tema dedicado a lo que es la experiencia en la investigación, los métodos adecuados y la metodología adecuada para prospectar distintos tipos de yacimientos minerales, y vamos a terminar viendo casos reales de proyectos que han iniciado desde la nada, se puede decir, y han culminado con grandes yacimientos que hoy en día se están viendo. Muy bien, pues con ello vamos a iniciar el tema referido pues, a las definiciones y conceptos básicos que veríamos aquí, pues lo vamos a ver claramente lo que es un yacimiento, lo que es un recurso, lo que es una reserva y cómo vamos a intentar llegar a la disponibilidad de esta manera de mesurar, vamos a decir, los yacimientos minerales. Como tal, pues lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es un yacimiento mineral y para ello vamos a utilizar la definición que me parece muy acertada de Smirnov, es un libro muy antiguo, muy clásico de la geología de yacimientos minerales. Es la edición que yo dispongo es de 1976, una traducción del ruso que publicó la editorial Mir. Y bueno, aunque es un libro ya un tanto desfasado en lo que es toda la modelización de yacimientos, pero indudablemente tiene conceptos iniciales muy válidos y a mí me gusta mucho en particular esta definición que hace Smith, ¿no?, de lo que es un yacimiento mineral. Podemos decir que un yacimiento mineral es el sector de la corteza terrestre en el cual, a raíz de unos procesos geológicos, se produce una acumulación de una sustancia mineral que puede utilizarse industrialmente dada su cantidad, calidad y condiciones del yacimiento. De este concepto, lo que nos viene a decir un yacimiento pues es ni más ni menos una acumulación en un punto determinado de una sustancia que puede ser beneficiable en su caso. Recurso mineral no es ni más ni menos que aquel yacimiento que este sí puede ser explotable. Nosotros hemos localizado, vamos a hacer supuesto, un yacimiento de una sustancia dada y nosotros, si en principio nos quedamos ahí, no sabemos si eso se va a poder realmente beneficiar o no. Si nosotros consideramos que el estado en que se encuentra ese mineral pues es extraído,
puede ser válido para hacer una concentración, puede ser vendido, pues entonces tendremos lo que es un recurso mineral. Reserva no es ni más ni menos que un recurso mineral, pero que lo hemos ya medido, lo hemos cuantificado. Esta es la diferencia que podemos establecer clara entre lo que sería un recurso y una reserva. El recurso, digamos, sería un yacimiento potencialmente explotable y la reserva es la cantidad que hay de ese recurso que puede ser explotable. Vamos a explicarnos un poco, vamos a ponernos el ejemplo, pues el primero del yacimiento. Vamos a tener un yacimiento de pirita. El yacimiento de pirita, pues ahí está, pues seguramente como tal pirita no vale para ser explotable. Entonces, el yacimiento de pirita sería un yacimiento mineral de pirita. Pero ahora, esa pirita puede tener unos contenidos en cobre que pueden hacer beneficiable su extracción. Entonces disponemos de un recurso. Ahí conocemos un yacimiento de pirita con unos contenidos en cobre que potencialmente pueden ser explotables. Eso sería el recurso. Ahora, tenemos ese yacimiento de pirita con contenidos en cobre y hay una parte que no es explotable porque tiene contenido de cobre muy bajo y otra parte que sí lo es, ¿no? Esa parte además la tenemos conocida, normalmente ese conocimiento se adquiere mediante sorteos de investigación y se tienen unos recursos, una cantidad, vamos a decir, por ejemplo, 10 millones de toneladas con una ley de un 1% de cobre. Entonces tenemos un yacimiento de pirita con cobre, con unos recursos que seguramente serán muchísimos superiores a esos 10 millones de toneladas y dentro de ahí unas reservas de 10 millones de toneladas extraíbles con un contenido de un 1%. Entonces creo que dejamos claro lo que son claro lo que es los tres conceptos que debemos tener muy claro, porque realmente el trabajo de prospección minera lo que va a hacer es intentar localizar un yacimiento, intentar ver los recursos que dispone y evaluar las reservas que pueden ser potencialmente extraíbles. Los recursos minerales los podemos clasificar en función del nivel de conocimiento que se tiene de ellos y que pueden garantizar su existencia. En esa evolución de conocimiento que estamos diciendo, hemos llegado de yacimiento a recurso y luego pasaremos a reserva, y lo que vamos realmente es aumentando el nivel de conocimiento que tenemos de ese yacimiento, de esos recursos. Entonces, en función de ese conocimiento, podemos clasificar, hay varias clasificaciones a nivel internacional, una clásica es la de US Geological Survey, donde vemos en ella que los recursos, digamos, sería en sí todo lo que es el yacimiento con potencialidad explotable, y dentro de los recursos, realmente en base de ese conocimiento que vamos disponiendo, en base de un conocimiento esencialmente geológico, vamos a partir de unos recursos que se le denomina no identificados. Estamos hablando realmente de un potencial de yacimiento. Dentro de ahí, los norteamericanos lo diferencian además en dos categorías, lo que serían especulativos e hipotéticos, para pasar a lo que serían unos recursos identificados. Precisamente unas reservas son de por sí unos recursos identificados, están evaluados. Lo que no quiere decir es que esas reservas de por sí puedan ser explotables, porque hay además un condicionamiento económico. Ese condicionamiento económico, precisamente en la que esta tabla muestra en el lado izquierdo. Pasamos de tener unos recursos que serían residuales, que se llaman, o sea, unos recursos que ni de lejos son pensables que desde el punto de vista económico puedan ser explotables, unos recursos subeconómicos, que digamos estarían cercanos a la rentabilidad por muchas circunstancias que intervienen en el yacimiento mineral, pues desde simplemente conocer el método adecuado para su concentración o simplemente el que tengan o no tengan unos penalizantes. Esto hace que estén por debajo de la economía. Y lo que sería una reserva, una parte de esos recursos explotables, sería algo que son económicamente extraíbles. Entonces las reservas tenemos que entenderla que no solamente es un grado de conocimiento geológico para llegar a ellas, conocerlas, evaluarlas convenientemente, sino que además tengan un significado económico que pueda ser económicamente beneficiable. Evidentemente, el límite entre lo que es una reserva y un recurso va a cambiar, ¿no? Y cambia continuamente, pues desde porque de repente se conoce un nuevo método de beneficio que parte de un recurso que no se consideraba explotable, que estaba en subeconómico, pueda ser explotable, a el factor más normal, que es el precio, la variación del precio de los metales. Recordemos que el mercado de metales es un mercado muy cambiante en cuanto a su economía
y esto lleva a que muchas veces estemos pasando recursos a reservas porque ha mejorado el precio de ese metal, o al revés, o reservas que caen a la categoría de recursos porque el precio del metal ha bajado. La prospección e investigación minera en sí misma es el conjunto de técnicas y herramientas que nos permiten localizar primero un yacimiento, determinar el recurso que tiene ese yacimiento y definir las reservas que contiene ese yacimiento. Eso es todo lo que es en sí el trabajo de prospección y exploración. En este aspecto, quiero decir que el significado de estas palabras, prospección y exploración, cambia un poco de unos países a otros. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos entre profesionales de distintos países de lo que queremos decir con ellos. Por ejemplo, estos términos aquí en la parte sur del continente americano, Perú, Argentina, prospección se interpreta como lo que es la búsqueda de los yacimientos, y exploración aquello que es ya para detectarlos propiamente, digamos, intentar pasar el yacimiento a recursos. Los significados de estas palabras, sin embargo, en Europa, pues vienen a ser prácticamente sinónimos. Uno habla independientemente de prospección o exploración. Y en el mundo anglosajón, pues nunca se habla de prospección, se habla siempre de exploration. Con lo cual tenemos que tener un poco cuidado, y nosotros, para intentar no caer en términos ambivalentes o que puede llevar a confusionismo, vamos a intentar hablar durante el curso un término más genérico que comprende ambos, que es la investigación. Bueno, el método general de investigación minera va a ser una secuencia de trabajos que van a permitir realizar una progresiva discriminación de un territorio que se va a investigar. Para nosotros, un trabajo habitual de investigación minera se inicia con un territorio grande, donde, en base a una potencialidad geológica normalmente, vamos a intentar buscar áreas, sectores dentro de ese gran territorio que puedan albergar un yacimiento. Entonces, vamos a discriminar parte del territorio en base a unos criterios que vamos a ver cómo se hace. Vamos a intentar, pues, centrarnos en unos objetivos dentro de ese territorio. Entonces vamos a ir progresivamente eliminando territorio. Vamos a decir que de una gran escala vamos a ir bajando la escala de trabajo a cosas concretas para intentar ahí localizar lo que sería el yacimiento. Cuando se detecta el yacimiento, mediante otra serie de trabajos, hay que intentar establecer los recursos. Estamos diciendo, podemos localizar un yacimiento de pirita, pero si solo es pirita, pues desgraciadamente no nos va a ayudar mucho. Entonces tenemos que aplicar ahora unas técnicas para ver si ese yacimiento dispone de recursos potencialmente extraíbles. El siguiente paso será, si conseguimos los recursos suficientes, el ver si dentro de ahí podemos llegar a saber que hay unas reservas. Pero las reservas van a requerir de un trabajo mucho más detenido, mucho más puntual, para poder definir al final esos recursos que puedan dar potencialidad a la extracción de ellos. Bueno, este sentido evolutivo de la investigación minera, intentar eso, el yacimiento, pasar a recursos, de ahí a la reserva, los australianos en su código FOR lo tienen muy bien marcado. A diferencia de lo que ocurría con los norteamericanos, donde veíamos que esa clasificación que hacían, prácticamente teníamos casi igual yacimiento a recurso, siempre y cuando tuviera esa potencialidad de explotabilidad. El grado de conocimiento era el que definía qué pasaba a reserva y el sentido económico. Los australianos lo dan un sentido evolutivo mucho más claro y mucho más marcado. El cuadro que vemos en la imagen, podemos ver que ellos parten de lo que llaman los exploration results, que son ni más ni menos que desde esa etapa preliminar, donde seleccionamos esas partes del territorio donde se va a hacer la investigación detallada intentando localizar unos recursos. Ellos, si el resultado es positivo, tienen esos recursos y los clasifican en base al grado de conocimiento, netamente, pero con un sentido de cada vez mejor, ese sentido evolutivo que comentamos. Ellos lo marcan
estas fechas, incremento del nivel de conocimiento arqueológico, y entonces pasan los recursos de lo que sería un grado inferido a un grado indicado a un grado medido. El inferido pues sería el momento en que el yacimiento, digamos, ha sido localizado, hay potencial, pero muy pocos datos, con lo cual puede haber desviaciones muy grandes de la realidad. Cuando pasan a indicados es que ya hay un grado de conocimiento mejor, parece que el recurso puede ofrecer un yacimiento con una potencialidad real, y de ahí a unos medidos cuando hay un grado de conocimiento ya alto, ¿eh? Dentro de esa etapa evolutiva es cada vez más sondeos, cada vez más conocimiento, y hay métodos estadísticos que permiten tener una cierta garantía de fiabilidad de que esos resultados son buenos y pasan a este grado de medidos. Previamente, aunque el conocimiento de los recursos de los terrenos pueda ser muy alto, esto difiere de lo que es en sí la reserva de minerales, que ellos llaman, donde aquí se interviene plenamente ese carácter económico que debe tener la mena, el recurso, para poder ser extraído. Entonces ahí, dependiendo del grado de conocimiento que se tiene, clasifican dos niveles, que sería el probable y el probable. Probable cuando todavía hay una cierta incertidumbre, y el probado cuando el grado de conocimiento que se dispone de esa reserva es alto, obviamente de ahí puede ir a un estudio de viabilidad que pueda terminar en éxito en la explotación de una. El conocer y mantener esta secuencia lógica de trabajo en exploración minera, en investigación minera, es muy importante, porque de hecho no solo, digamos, nos va a facilitar el éxito para llegar a culminar en un yacimiento, sino que además una buena planificación, que podemos hacerla siempre que conozcamos bien esta secuencia de trabajo, nos va a ahorrar muchos recursos. Hay que tener claro que la investigación minera es cara, cuesta mucho dinero. Además, un dinero que muchas veces no se sabe si es dinero a fondo perdido, porque todo lo que nosotros vayamos gastando en aumentar el conocimiento, no vamos a tener certeza de que pueda ser retornado, que pueda ser invertido realmente, no perdido, hasta que no hagamos un sondeo y manifieste que importa. Y no solo es eso, sino que además ese sondeo debe aportar que hay un recurso que tenga ese potencial. Digamos, es una actividad, la investigación minera, de alto riesgo económico, con lo cual la distribución, organización de esos recursos económicos, pues debe ser muy lógica y muy bien llevada para que no suponga algo muy oneroso y unas pérdidas desde un principio. Hay que rentabilizar lo posible esos recursos que disponen y con esos recursos intentar conseguir el máximo de información. Entonces, las imágenes se dejan claro ver, se parte de un desconocimiento grande, solamente a partir de un potencial geológico de la zona, mediante técnicas de investigación a la gran escala. Vamos a intentar aproximarnos a un objetivo, vamos a intentar hacer ese objetivo la localización del yacimiento, pero nunca lo vamos a tener claro hasta que no se llegue al momento de reconocer el subsuelo, de realizar el sondeo de investigación que permita cortar el mineral y asegurarnos que hay allá. Siempre es conveniente tener en cuenta que no un único sondeo, el sondeo es al fin y al cabo, aunque es el acceso de tener al subsuelo, es una información puntual. Entonces un primer sondeo negativo no tiene por qué representar el fracaso de toda la investigación. Siempre en una investigación minera hay que practicar varios sondeos. De forma que a lo mejor realmente es raro que un primer sondeo se tenga éxito. Muchas veces es al cuarto, quinto, sexto, séptimo sondeo de investigación cuando se intercepta el mineral. Y ojalá así sea, porque desgraciadamente pues, no siempre. Bueno, teniendo idea de esta evolución y esta discriminación del territorio para irnos aproximando a los objetivos, las campañas de investigación minera se realizan a dos escalas de trabajo, que se denomina la escala estratégica y la escala táctica. Estratégico, pues realmente lo que habla es de esa estrategia de trabajo, intentando organizar todo lo que es una gran campaña de investigación minera, y la táctica, pues la táctica, la palabra, intenta asegurarnos de que los objetivos definidos en la otra campaña permite alcanzar el éxito
y localizar el yacimiento. Podemos decir, por lo tanto, que la campaña de investigación estratégica es el trabajo a gran escala, en grandes territorios, y su objetivo va a ser la aproximación a los yacimientos minerales que posiblemente haya. O sea, es una escala de trabajo que lo que va a hacer es discriminar territorio, ¿no? Anular territorio diciendo aquí no voy a encontrar nada, ¿no? Y en estas zonas, en estos sectores puedo encontrar. Para ello voy a invitar una serie de herramientas, de técnicas, que las vamos a ver. En la escala táctica es esos territorios, esos sectores que hemos determinado en la campaña estratégica, vamos a pasar a su estudio detallado. Aquí es cuando vamos a intentar localizar el yacimiento. Pues la escala táctica es poner a la luz el yacimiento. Es realmente los dos pasos importantes que tenemos que hacer. Campaña estratégica, sectorización, discriminación de territorio, buscar los sectores aptos para ello, y con la escala táctica intentar localizar el yacimiento. Es el momento de intentar localizar ese yacimiento mineral que luego pueda aportar los recursos y de ahí las reservas. Evidentemente, una investigación minera, como dijimos en el comienzo del temario, esto es la secuencia lógica, pero no siempre es necesario mantener la pauta de una manera rígida. Podemos trabajar a la escala estratégica cuando no se conoce ningún yacimiento mineral, trabajamos en zonas vírgenes, en zonas donde si se ha hecho exploración previamente no ha habido resultados positivos, pero nosotros queremos estar en disposición con una metodología de trabajo nueva, cualquier cosa, por nuevas pautas que se conocen en la investigación, que pueda aportar la posibilidad de que haya nuevos yacimientos. Entonces, nosotros vamos a buscar los contextos favorables de la campaña estratégica, lo cual no quiere decir que de ahí todas las etapas de investigación que tenemos que hacer para llegar a la táctica tengamos que hacerlo. Si los resultados son evidentes desde un primer momento, pues podemos trabajar en la estratégica en una región virgen, como se ha trabajado antes, y rápidamente detectar objetivos de alto interés. Pues se pasa a la campaña de táctica sin ningún problema. O sea, quiero dar a entender que aunque es muy importante mantener lo que es la secuencia evolutiva de lo que es un diseño de exploración minera, de investigación minera, no es algo que sea rígido. Podemos en cualquier momento saltar a otra escala de trabajo, saltarnos una de las etapas porque vemos que hay evidencia de rápidamente poder detectar ese daño. Precisamente esto que hemos hablado antes, de intentar economizar, de rentabilizar al máximo la economía destinada a la investigación, realmente puede ser ahorrando una etapa de la investigación que tenemos. La escala táctica se puede iniciar incluso desde un comienzo, ¿no? Podemos imaginarnos que puede haber territorios donde previamente se ha hecho una investigación estratégica, se han encontrado una serie de evidencias importantes, pero a lo mejor para la empresa que ha trabajado en ese territorio, aquellas posibilidades de yacimientos que ofrecen esos objetivos no cubren sus pretensiones. Es muy normal, sobre todo en las grandes compañías mineras, que ellos tienen un estándar de yacimiento, un mínimo de recursos y reservas para poder desarrollar un proyecto minero. Si después de una campaña estratégica lo que encuentran ven que no va a cubrir sus necesidades, sus parámetros establecidos, pues abandona el proyecto y en muchas ocasiones lo que hacen es intentar también venderlo a una empresa cuyos baremos sean otros. Entonces, de esa manera ellos intentan recuperar parte de la inversión realizada y al poder ser, pues incluso todas. ¿No? Evidentemente, cuando los objetivos son buenos, lo único que a lo mejor no hay suficientes recursos para sus necesidades, esos objetivos normalmente se cobran bien y recuperan la inversión. Pero ya os digo que es el momento que otra compañía llega allí y después inicia desde el momento una investigación táctica. Va directamente a la localización de yacimiento o incluso si el yacimiento a lo mejor ya estaba localizado, a intentar establecer unos recursos y unas reservas más fiables de lo que ha conseguido la otra compañía y que a lo mejor esta sí cubre sus necesidades. Realmente en este aspecto se está utilizando efectivamente una nomenclatura muy curiosa que se habla, digamos, con unos términos que son propios de la ingeniería industrial, que se llaman el greenfield y el brownfield, ¿no? Realmente para intentar dar idea de
de qué momento parte un trabajo de investigación minera. Esto se está metiendo mucho en los grandes centros de inversión minera a nivel mundial, como la Bolsa de Toronto, la Bolsa de Metales de Londres, o en Australia. Y como digo, son estos dos términos que proceden no de la investigación minera, no de la minería, sino de otra actividad industrial, pero que cada vez están más extendidos y que conviene que ustedes se den cuenta, que son estos que digo, el greenfield y el brownfield. El greenfield, cuando se habla en investigación minera de un greenfield, especialmente la investigación que parte de un territorio donde no hay ningún conocimiento de existencia de yacimiento mineral. Partimos de la investigación en un territorio donde lo único que puede haber es un potencial geológico. Sería lo típico de hablar de escala estratégica. Un gran territorio donde en principio hay un potencial, pero no hay nada. Hay, digamos, que iniciar la investigación minera desde un principio, desde lo que van a ser todas las etapas, hasta ojalá culmine con la localización de ese yacimiento y la posibilidad de desarrollo. Como digo, eso es el greenfield. El brownfield, por contra, es precisamente un proyecto de investigación minera que parte de un sitio donde ya se ha localizado algo, donde se sabe que hay. Ese brownfield puede ser el ejemplo que he puesto anteriormente de una empresa que encuentra algo pero que no llega a sus baremos mínimos para el desarrollo del yacimiento. Lo vende a otra empresa y esa empresa adquiere el derecho e inicia un brownfield. Ahí hay algo que se sabe, que se conoce y ahora ellos intentarán bien que cubra sus necesidades o bien de aumentar los recursos que la otra empresa había localizado pero que creía que ya no había más posibilidades. Otra posibilidad de brownfield es, por ejemplo, sitios donde ha habido minas antiguas. Muchas minas, cuando cierran, no cierran en sí por el agotamiento absoluto de sus recursos. El cierre se produce muchas veces porque ha aparecido una dificultad que no se había tenido en cuenta hasta entonces, bien por caída del precio de los metales que hacen insostenible la explotación, o bien porque los recursos que se habían establecido para ese proyecto se agotan, pero no se había realizado suficiente investigación para encontrar nuevas reservas y entonces llevan al agotamiento de esa mina y el cierre. Eso no quiere decir que el yacimiento esté agotado. Puede haber más recursos, lo que pasa es que como no se ha dedicado tiempo ni recursos para localizar más reservas, pues esa mina cerró. O eso, estaba en plena explotación, pero en ese momento el mineral cayó de precio muchísimo, hizo sostenible la explotación y hoy en día realmente estamos viviendo un momento, decir, de esplendor en cuanto al valor de los minerales, con lo cual hay mucho desarrollo de nacimientos que se habían paralizado y están volviéndose a estudiar y en su caso en reabriéndose las explotación. Estos son clásicos para hoy. Bueno, las técnicas de investigación minera son aplicables prácticamente, son las mismas a aplicar tanto en la investigación estratégica como táctica, o un proyecto greenfield o un proyecto brownfield. Lo que sí va a cambiar es mucho su método de trabajo. Evidentemente no puede ser lo mismo el método de trabajo que va a estudiar kilómetros cuadrados que un proyecto, unas técnicas para un proyecto que vamos a estudiar hectáreas. Evidentemente la técnica puede ser geofísica, puede ser geoquímica, pero la manera de trabajo va a ser totalmente distinta. Las técnicas de investigación minera se clasifican sobre todo por las herramientas que se utilizan. Y podemos agruparlas en 6 técnicas en base a lo que utilizamos, que son la fotointerpretación, en ella vamos a utilizar sobre todo los fotogramas aéreos, la teledetección, donde vamos a utilizar todas las imágenes satelitales, lo que se llama precisamente el remote sensing, la geología aplicada, esto no es ni más ni menos que lo que es el trabajo de geología de siempre, pero aplicado al tipo de yacimiento que voy a buscar o al territorio concreto con sus peculiaridades. Evidentemente en la geología sobre todo sí va a haber mucha diferencia de ese trabajo a una escala detallada de detalle. Pues vamos a ir aumentando en mucho grado de detalle en el trabajo. La geoquímica, vamos a aprovechar, pues al fin y al cabo los minerales son compuestos químicos, pues vamos a intentar detectarlos por el químico del territorio, por el químico de la zona donde trabajemos. La geofísica, vamos a intentar utilizar herramientas que sea capaz de medir los parámetros físicos que tienen los materiales.
Y los sondeos mecánicos que van a ser la herramienta, método de trabajo que nos va a permitir acceder a su suelo. Podemos ver que hay prácticamente una evolución, vamos a decir aquí, de método de trabajo, desde lo que es en la gran escala vamos a trabajar casi desde el aire para irnos después al suelo, para irnos después a subsuelo. Como digo, las herramientas, las técnicas son las mismas, escasas de práctica, pero el método de trabajo es diferente. Bueno, la fotointerpretación la podemos definir como el estudio de la superficie terrestre a partir de fotogramas aéreos dispuestos en pares estereoscópicos. Los pares estereoscópicos son fotogramas donde una parte del territorio aparece fotografiada en la del otro. Es decir, hay una parte que está repetida en cada uno de ellos. Con ello lo que podemos es realizar una visión en 3 dimensiones, ya que engañamos a nuestra vista, que es binocular, pues tenemos dos ojos que ven un mismo objeto, pero de distintos puntos focales, lo cual facilita el que yo vea en 3 dimensiones. Eso es precisamente lo que voy a hacer con los fotogramas aéreos. Al verse parte del territorio en uno y en otro, la superposición de ambos va a permitir que yo vea en 3 dimensiones ese territorio fotográfico. Esos fotogramas los realizan medios aéreos, normalmente son aviones que vuelan a baja altura y baja velocidad. También se hace con otros métodos aéreos, como helicópteros, dirigibles, incluso, que hoy en día se utilizan mucho aviones teledirigidos, que llevan ya pilotos. Es una técnica, evidentemente, de investigación no penetrativa. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, con los fotogramas aéreos, con la fotointerpretación, yo voy a poder estudiar la superficie terrestre, pero nunca voy a saber realmente lo que hay debajo de esa superficie. Pero bueno, su finalidad es esa, es permitirme conocer la superficie y de ahí valorar el territorio que veo para su potencialidad geológica. La teledetección, como tal, es ni más ni menos que la obtención de información de un objeto o de algo sin tener un contacto directo con él. Digamos, podríamos meter que en ello la fotointerpretación también responde a lo que sería una teledetección. Pero teledetección lo entendemos más como una serie de técnicas que lo que hacen es discriminar el espectro electromagnético mediante una serie de sensores y trabajar con esas partes del espectro electromagnético que disponemos. Es decir, la fotointerpretación trabaja solo, exclusivamente, con lo que sería el espectro visible. La teledetección trabaja con todo el espectro electromagnético. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. En investigación minera, lo que se hace es analizar la superficie terrestre, la respuesta espectral de la superficie terrestre dentro de lo que es ese gran espectro electromagnético. Vamos a disponer de unos sensores que pueden ir instalados bien en satélites, y ahí el nombre de imágenes satelitales, pero también pueden ir instalados en avión, globos, misiles, en cualquier otro método. La teledetección es una como otra. Lo único, insisto, en la diferencia con la fotointerpretación es que la fotointerpretación es exclusivamente el espectro visible, mientras la teledetección es todo el espectro electromagnético. Evidentemente es también una técnica de investigación no penetrativa. Me permite conocer la superficie terrestre. No sé cómo es el subsuelo. La geología aplicada la podemos definir como cualquier conjunto de técnicas geológicas destinadas a conocer el territorio de manera que me permita localizar los yacimientos. Geología como tal es, digamos, toda la que es la investigación geológica general, es el documento clave de una investigación geológica, pues es la elaboración de un mapa geológico. En investigación minera es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que nosotros vamos a dar énfasis a aspectos de esa geología que están destinados a la investigación de los yacimientos que yo voy a investigar. Yo tengo idea que
cuando se hace una investigación, aunque sea a escala estratégica en un territorio, un greenfield, la investigación se hace con unos objetivos, buscando algo. O sea, no se hace por nada, se busca algo. Entonces uno selecciona unas áreas donde hay un contexto geológico favorable para ese tipo de yacimiento que yo estoy investigando, porque yo pretendo investigar. Con ello, la geología que voy a necesitar va a estar enfocada a ese tipo de yacimientos que yo voy a explorar, que voy a investigar. Por ejemplo, si no tengo interés en yacimientos de metales base y el territorio donde investigo muchas calizas, muchos carbonatos, pues mi pauta de investigación va a ser esencialmente yacimientos de plomo fin encajados en rocas carbonatadas. Con lo cual voy a aplicar una serie de técnicas geológicas, voy a hacer una geología aplicada destinada principalmente a localizar este tipo de yacimientos. O sea, voy a intentar tener un conocimiento detallado de esa cuenca sedimentaria, para aplicar estratigrafía, procesos de alteración asociados diagenéticos, muchas veces esos yacimientos están relacionados con zonas dolomitizadas, pues ver que controlan las zonas dolomitizadas, etcétera, o sea, a buscar procesos de alteración asociados. Otro ejemplo totalmente antagónico, si yo estoy, por ejemplo, buscando porfios cupríferos aparecen asociados a rocas ígneas ácidas. Entonces, voy a trabajar con criterios esencialmente de geología aplicada con petrología, ya que voy a buscar rocas potencialmente que contengan ese tipo de yacimientos, rocas plutónicas, y además también una serie de alteraciones propias asociadas a ese tipo de yacimientos. Entonces, evidentemente, esa geología aplicada va a ser distinta a la que hablábamos antes, investigando una cuenca sedimentaria carbonatada. Entonces, un poco, por eso el aplicar, podríamos decir, y de hecho cuando se habla en investigación minera se habla simplemente de la geología. Pero claro, conviene poner ese apelativo de aplicada, porque lo que vamos a hacer es una aplicación de ciertas técnicas geológicas al destino, a las pretensiones que tengo yo de investigación. El método de trabajo lo que sí es el mismo que cualquier exploración, que cualquier investigación geológica pura y dura, es un mapeo. Lo decimos en Europa una cartografía geológica. Lo que sí esa cartografía geológica va a reflejar precisamente esos aspectos de especial interés que yo tengo hacia la línea de investigación que voy a llevar. En el caso de la geología aplicada, esta podemos decir que sí es una técnica penetrativa. Aunque yo reconozco la superficie, no tengo disponibilidad de acceder al sustrato, pero sí voy a hacer una interpretación de cómo es ese sustrato en base a los criterios geológicos que yo estoy viendo en superficie. A lo que yo veo en superficie intento establecer cómo es la estructura en profundidad. Desde ese aspecto, evidentemente, pues una técnica penetrativa. Estamos intentando elaborar un modelo del subsuelo. Luego se busca hacer una técnica, evidentemente, que nos permita acceder directamente al subsuelo. Pero yo estoy elaborando ya un modelo de cómo es el subsuelo. Esa es, sí, la geología aplicada y, por lo tanto, ya sí es una técnica penetrativa. La geoquímica lo que va a intentar es detectar variaciones composicionales en el territorio que se aparten de lo que es la, vamos a decir, normalidad química del territorio en el que yo estoy trabajando. Hay que pensar que un yacimiento mineral es una acumulación anómala de un determinado elemento en un sector. Eso precisamente era la definición de Smith, ¿no? Una acumulación de un elemento dado en un sector de la corteza terrestre. Esa acumulación anómala va a tener, evidentemente, una incidencia en su entorno. El quimismo de su entorno se va a ver modificado por la presencia de esa acumulación anómala. Hay que tener en cuenta que todos los materiales geológicos tienen una composición química. Las rocas están constituidas de minerales y los minerales son una composición química con una estructura, eso es lo que es un mineral. Con lo cual, cada área que se investiga va a tener una composición mineralógica y una composición química que vamos a decir es la normal. Yo voy a buscar precisamente las anormalidades dentro de esa composición química normal. Esas anormalidades voy a dar por supuesto que están debidas a la presencia de una acumulación anómala de un mineral, de un compuesto químico que es el yacimiento mineral. El método de trabajo pues, va a ser ni menos que un muestreo sistemático del territorio que yo trabajo. Ese muestreo tiene que estar extendido por todo el territorio de una forma lo más regular y completa posible. Ha de ser regular
intentando pues, que haya una densidad de muestras semejante en todo el territorio. Y debe cubrir todo el territorio. Porque, claro, si dejo unas partes sin muestrear, pues no os voy a tener garantía de que ahí no haya nada. Pues debo completar todo el territorio, toda la zona de investigación que yo trabaje, si es escala estratégica serán kilómetros cuadrados, si es escala táctica serán hectáreas, pero todo ese territorio tiene que quedar totalmente muestreado de una forma regular, completa. Es lo que es un muestreo sistemático. Esas muestras se analizarán, vamos a ver un poco cómo hay que hacer esos diseños cuando describamos cómo es este método de trabajo. Esas muestras se analizan, voy a tener una serie de resultados y aplicando una estadística voy a establecer lo que es la normalidad, vamos a ver lo que es la composición química normal. Y voy a intentar establecer un umbral, o sea, un nivel de contenido a partir del cual por encima lo considero anormal. Digamos, ya no es lo normal, composicionalmente hablando, de esa red. Con lo cual, eso es lo que pienso que puede ser el reflejo de ese yacimiento, esa acumulación. La exploración geoquímica es una técnica no penetrativa. Vuelvo a estudiar lo que es la superficie. Ese muestreo que hago es de la superficie. La única posibilidad que yo tengo que hacer para tomar muestras químicas es realizar sondeos. En principio, el sondeo es, digamos, se establece ya al final de la exploración, probablemente porque es el acceso directo a subsuelo. Además, vamos a ser prácticos, es muy caro. Dentro de las técnicas, la más cara. Entonces tengo que tener garantía de donde perforo para intentar optimizar ese gasto que tengo para que salga mejor. Entonces la geoquímica lo que voy a hacer es un muestreo superficial, con lo cual me va a servir para yacimientos que estén aflorando o subaflorando. Todo aquel yacimiento que esté oculto en profundidad, la geoquímica no me va a poner de manifiesto. Entonces por ello es una técnica poco penetrante, lo cual evidentemente no quiere decir que no sea útil, todo lo contrario, es utilísima y sobre todo en territorios que sean un greenfield, la técnica clásica de la exploración geofísica aprovecha lo que son las propiedades físicas de las rocas para, mediante el uso de una serie de herramientas, de aparatos, intentar medir lo que son esos parámetros físicos que tienen esas rocas y mediante un contraste entre ellos intentar diferenciar una roca así. Creo que es evidente que la composición de una roca y otra determina unas propiedades físicas diferentes de una y otra. Obviamente con la geofísica lo que yo voy a intentar es hacer medidas o esas medidas contrastar unas y otras. Es muy normal que se hable también en geofísica como en geoquímica de anomalías, pero realmente la geofísica no muestra anomalías, lo que muestra son contrastes de un material con otro. Entonces, aunque muchas veces seguramente a mí se me escapará a lo largo del curso, de la explicación del curso, mencionaré alguna vez anomalías geofísicas, realmente no son anomalías. Lo que es un contraste que pone en evidencia un material y otro. El yacimiento va a estar enfocado a un tipo de material determinado. Entonces, si yo conozco las propiedades físicas de ese tipo de materiales, mediante la medición con el aparato adecuado de ese parámetro geofísico, puedo establecer un contraste donde resalte la propiedad física que yo busco. Eso me aproximará, en teoría, al yacimiento. Estas mediciones se pueden hacer, geofísicas se pueden hacer tanto sobre el terreno como desde el aire, dependiendo del parámetro geofísico que yo intente medir. Por ejemplo, radiactividad. La radiactividad la puedo medir tanto sobre el terreno como desde el aire, porque las partículas se desprenden y las puedo ver. Otra propiedad física que puedo medir en ambos, por ejemplo, el magnetismo. El magnetismo ahí está, la Tierra es una de sus propiedades, el magnetismo magnetiza los materiales terrestres, las rocas van a tener una serie de susceptibilidades magnéticas y entonces yo puedo medir ese magnetismo tanto desde el aire como desde el terreno. Otras propiedades, por contra, pues son solamente accesibles desde el terreno. Por ejemplo, todo lo que son propiedades eléctricas. Yo tengo que meter una carga eléctrica al terreno, con lo cual me tengo que situar sobre él. No hay otra posibilidad. Bueno, la geofísica, su ventaja es que es una técnica penetrativa. Precisamente me va a dar contrastes de materiales en el subsuelo, con excepción de lo que he mencionado de la radiometría, de la radioactividad, que hay, cuanto más profundo, evidentemente, más pantalla va a haber,
menos posibilidad de detectar las emisiones radiactivas porque no van a quedar atrapadas, solo sería superficial. El resto de técnicas geofísicas son técnicas penetrativas. Intento ya estudiar el subsuelo. Lo que sí hay que decir, que lo que me vuelve a plantear es como la geología aplicada, o sea, son modelos. Mientras yo no tenga un acceso directo a ese subsuelo, no voy a poder certificar que es cierto. Tanto geología como geofísica son técnicas penetrativas, pero me permite establecer modelos de subsuelo. Subrayo, modelos de subsuelo. Los sondeos mecánicos son precisamente la técnica que me permite acceder ya de manera directa al subsuelo, reconocerlo de manera directa. Gracias a una metodología que será explicada en otros módulos del curso, veremos cómo se obtienen las muestras que me permite conocer exactamente qué materiales hay. Con él puedo hacer un poco lo que voy a intentar es comprobar que esos modelos que yo he establecido, primero desde el aire, después desde la tierra, he podido llegar a hacer un modelo subsuelo, comprobar que es real ese modelo de subsuelo. Entonces, la posibilidad de acceder hoy por hoy, mientras el ser humano sea capaz de inventar otra cosa, pues son los sondeos mecánicos. Los sondeos mecánicos, como digo, va a extraer la muestra del subsuelo y me va a permitir conocerlo de primera mano. Voy a tener una realidad de ese subsuelo. Las muestras que extraen los sondeos mecánicos pueden ser de roca inalterada, simplemente cortada, ¿no? Son los que se llaman núcleos, la traducción directa de core de los anglosajones, testigos, que se le dice también en otros países, como en España. Estos son muestras inalteradas de lo que es la roca. Simplemente la técnica ha hecho un corte, como va a rotación, es un corte no circular, y va obteniendo cilindros, que son estas muestras, que me permiten conocer exactamente a una profundidad, voy a saber de dónde sale, qué tipo de roca. Haciendo una descripción secuencial de lo que va apareciendo desde la superficie hasta el final del sondeo, es exactamente todo el terreno atravesado y todas las rocas y a qué profundidades han aparecido. Digo lo que es una descripción completa de... Bueno, el problema que tiene esta técnica de tener testigos, núcleos, pues es que es lenta. Entonces, si necesito más rapidez en la obtención de información de subsuelo, tengo que aplicar técnicas que son destructivas. Lo que generan es un detritus, o sea, la roca la destruye, la hace trocitos. Entonces, si yo tengo las herramientas adecuadas para recoger ese detritus de la profundidad que procede, yo también a base de trocitos puedo tener un conocimiento de cómo se obtiene. El problema del detritus es que me permite solo tener un conocimiento litológico, pues no sé exactamente cómo está la roca. Todo lo que es la estructura se pierde, simplemente al ser eso. Con los núcleos sí tengo esa ventaja de conocer cómo es la roca y cómo está, ¿no? Con lo cual, los testigos me permiten establecer un modelo real de lo que se ha atravesado. Comprobar, el contrastar con lo que yo había deducido mediante geología y mediante geología. El detritus solamente me va a permitir conocer las rocas. Si yo solo tengo interés en ello, pues no tengo necesito conocer lo que es la estructura, pues necesito los números. Pues es muy importante tener en cuenta en la investigación con sondeos la extracción secuencial. Si yo pierdo ese orden en la extracción de los materiales, el sondeo no me sirve nada. Es así de duro y duro. Con lo cual, tengo que ser muy cuidadoso en que cada tramo que se extrae, saber exactamente y que no haya confusión de la profundidad donde está extraído. De tal forma que después, cuando yo haga lo que se dice la testificación, o el logging, como es la palabra de los anglosajones, saber exactamente dónde está cada roca, cada material y cómo está. Si yo pierdo esa secuencia, aunque pues, se hace mal, a veces los sondeistas no ponen todo el cuidado que debieran, a veces cambian, también hay que decir que muchas veces es sin querer, la secuencia que sacan en una maniobra, vienen a ser de 3 metros, pues está cambiado. Entonces hay que ser muy cuidadoso y que esa extracción, tanto del núcleo del testigo como del ripio, pues sea secuencial y claramente de donde procede. Bueno, evidentemente la técnica de sondeos mecánicos pues es penetrativa. Con ella tengo una visión real del subsuelo, conozco el subsuelo. El alcance que llegue depende de la potencia, sobre todo del equipo de perforación que utilice
y también, pues evidentemente, el interés hasta donde yo tenga que llegar. Normalmente cuando se diseña un sondeo de investigación se hace una planificación de la profundidad, de tal forma que la contrata, la empresa que va a ejecutar el sondeo sepa el equipamiento que tiene que llevar y la potencia del tipo de perforación que tiene que llevar para acceder. Bueno, creo que entender fácilmente que no es lo mismo realizar un sondeo que llegue a 100 metros que uno que llegue a 800, a 900 metros. Entonces, cambia mucho y las herramientas, equipos cambian. Pues eso con seguridad se explicará con gran detalle en lo que haya de técnicas de sonido. Bueno, pues poco en compendio de esto que hemos visto, de esta explicación sucinta de lo que son las técnicas de investigación minera. Tenemos aquí ordenadas en este cuadro lo que es la investigación desde el aire, que analizamos cuando se inicia la investigación. Tenemos ahí la fotointerpretación y la teledetección. Ahí podemos decir que es una investigación minera que podemos realizar sin tocar el suelo. Desde nuestra oficina podemos hacer este tipo de investigación. Pero evidentemente la investigación minera, si no se pisa el terreno, nunca va a llegar a buen término. La fotointerpretación y la teledetección me pueden ayudar, evidentemente son técnicas muy útiles, no vamos a despreciarlas, todo lo contrario, vamos a ayudarnos de ellas para orientarnos en nuestra investigación. Pero hay que pisar el terreno. Y pisar el terreno lo vamos a hacer con la geología aplicada, con nuestra exploración geoquímica y con nuestra exploración geofísica. Con ellas vamos a conocer el terreno, vamos a saber exactamente qué es lo que hay y vamos a establecer los primeros modelos de subsuelo. Pero en la investigación del subsuelo, la manera de acceder no son con los subsuelos. En resumen, partimos desde el aire, la investigación minera, seguimos por el terreno y terminamos en el subsuelo. Desde el aire al subsuelo. Visto lo que son las técnicas de investigación minera, vamos a establecer ahora con cuidado cuáles son las etapas en lo que es todo proyecto de investigación. Podemos decir que hay 4 etapas bien diferenciadas en lo que es el estudio. A cada una de ellas le va a ir bien alguna de esas técnicas que hemos visto. Siempre un proyecto de investigación, que vamos a decir, vamos a partir de la nada, aunque también podríamos aplicarlo al brownfield, van a necesitar unos estudios preliminares y una valoración geológica. Ese es el primer estadio que tenemos que hacer. Evidentemente, cuando la investigación empezamos en el greenfield, es básico. Cuando empezamos en el brownfield, pues es precisamente tener idea de todo lo que ha habido previo allí, para tenerlo ordenado y pasar a la investigación. Bueno, de esa etapa vamos a pasar a la etapa de exploración. Aquí están las 2 escalas que hemos mencionado de trabajo, la escala estratégica, el territorio, y la escala táctica, que me va a definir trabajo, lo que son los territorios, los sectores definidos desde la investigación estratégica. Todo es etapa de exploración, es el momento de localizar el yacimiento, se conoce, empezamos desde el greenfield hasta llegar al yacimiento. Eso es lo que es propiamente la exploración. Lo importante en esta etapa es llegar a conocer el yacimiento. Que luego va a venir la siguiente etapa, que es la estimación de reservas. Realmente aquí es donde el yacimiento vamos a ver primero sus recursos y de ahí sus reservas. Pero precisamente donde tenemos que llegar en esta etapa, a conocer una reserva, a ver que ese yacimiento ofrece la posibilidad de ser explotado en un sector, en una zona, en un tipo de mineral. De ahí se pasará ya a lo que es la etapa de viabilidad, realmente hacer el estudio económico de ver que esas reservas son extraídas, que se pueden sacar y cómo sacar. De estas 4 etapas, realmente el curso que nosotros vamos a explicar, pues vamos a centrarnos en las 3 primeras, ya que la etapa de viabilidad realmente, aunque se va a seguir haciendo investigación minera, pero van a ser cosas ya muy concretas, van a ser estudios muy específicos para lo que es la valoración económica del proyecto. Entonces nosotros, como digo, vamos a centrarnos en las 3 etapas, en la preliminar, valoración geológica, exploración y exploración de reservas. Y la exploración la vamos a subdividir en esa campaña estratégica y táctica para tener claro qué tenemos que hacer en cada una de ellas en función de esa escala de trabajo. De los estudios preliminares y la valoración geológica,
Como hemos dicho antes, partimos, cuando uno investiga un territorio, lo hace por algo, no lo hace por nada. Entonces, buscamos territorios donde un modelo geológico que se conoce para tal tipo de yacimiento es posible que lo haya. Entonces, se hace, ya digo, por algo. Entonces se investiga y vamos a centrarnos en eso. Vamos a intentar recopilar toda la información que haya sobre ello y vamos a intentar determinar qué potencial hay real de ese sector que voy a trabajar. Con ello voy a determinar si merece la pena pasar a la siguiente etapa y realizar la etapa de exploración estratégica, hacer una exploración sistemática para poder ya ver si hay o no yacimiento. Si el potencial geológico que ofrece la zona no es adecuado, pues lo que vamos a hacer es desde ese momento ya abandonar. Pero si vemos que hay potencial geológico, se va a pasar a la siguiente etapa de investigación. Es un momento de decisiones importantes. En la etapa de exploración vamos a tener las dos escalas de trabajo, primero la estratégica y luego la táctica. La estratégica vamos a definir lo que los anglosajones llaman los targets, que es el objetivo, sería la traducción literal. Esos objetivos son donde yo voy a realizar después la táctica, siendo una consecuencia de la otra, normalmente. Esto no quita que, por ejemplo, a partir de la investigación preliminar, ¿no?, sobre todo si es un brownfield, me salten la estrategia, voy directamente a la táctica. Igualmente, si yo es un territorio grande que investigo, también puede ocurrir que para la mayor parte del territorio voy a aplicar una investigación estratégica sistemática, pero ya hay un par de sitios donde yo me interesa hacer directamente una táctica. Es pues posible compatibilizar la investigación de ambas cosas. Y de hecho es bastante frecuente que se haga. Por eso digo que, aunque estamos explicando una estructura normal, una secuencia lógica de lo que es la investigación minera, esto no es habas contadas que decimos en España, sino algo perfectamente viable, el saltarnos etapas y pasar a trabajar directamente en objetivos. La estimación de reservas surge precisamente cuando hemos localizado el yacimiento. Con nuestras investigaciones que hemos hecho en la etapa de exploración, llegamos a saber que hay yacimiento. Hemos llegado a hacer algún sondeo y hemos detectado el yacimiento. Y hemos establecido unos recursos, que normalmente van a ser inferidos, en cuanto que es una posibilidad, en base a lo que yo he cortado, mis modelos que he sacado desde el subsuelo con la geología y geofísica principalmente, me va a hablar de un potencial, de unos recursos que pueden ser los que sea. Entonces yo tengo que pasar esos recursos hasta reservas. Las reservas es lo que ya me va a decir si de verdad que ellos van a merecer la pena su explotación o no, porque va a ser lo que va a decir exactamente cuánto mineral tengo allí que puedo extraer. Por lo tal, la estimación de reservas hay que concluirla cuando sé exactamente qué mineral contiene el yacimiento, cuánto mineral hay, cómo es el yacimiento y cómo se distribuye el mineral dentro de él. Si ponemos un ejemplito, creo que nos entendemos. Volvemos a ese yacimiento de pirita que hablamos al comienzo. Realmente yo con la estimación de reservas seguramente voy a llegar a conocer lo que es el yacimiento en una dimensión grande, a lo mejor no entero, pero una dimensión grande. Realmente esos yacimientos de sulfuros masivos de pirita son cuerpos lenticulares, una geometría general estratiforme, ¿no?, y yo con él defino cuánto mineral hay en ese yacimiento. Puedo tener, vamos a poner un ejemplo, 50 millones de toneladas de pirita. Pero lo que hemos dicho, hoy en día la pirita en sí no representa un recurso, si no lleva algo de tal contenido o algo que ofrezca su explotabilidad. Hablamos del cobre, pues va a suponer ese cobre. Entonces, dentro de ese yacimiento de pirita, tengo que buscar los sitios donde haya suficiente cobre como para rentabilizar aquí. Entonces, de ahí voy a establecer un modelo de cómo es el yacimiento. No solo ya lo que era la geometría que había deducido mediante los sondeos y mediante los modelos de geología y de geofísica, sino ahora saber exactamente dónde está ese yacimiento, dónde están las partes con cobre que puedo extraer. Que muchas veces no somos homogéneos, sino que están los yacimientos zonados, o hay un sector enriquecido, otro con poca cantidad de mineral, y eso es lo que es importante conocer, el cómo se distribuye dentro. De ahí precisamente voy a sacar una categorización de las reservas, o sea, las reservas que van a ser de alta ley, de baja ley, y muchas veces el proyecto
que se va a desarrollar a partir de ahí es una combinación de ambas reservas. O sea, si yo hago una mezcla de mineral de baja ley, que él de por sí solo seguramente no va a tener viabilidad económica, pero si combino esa reserva de baja ley con unas de alta ley, que no tienen por qué estar en el mismo sitio del yacimiento, sino a lo mejor en distintos puntos, pero yo hago una extracción conjunta y en planta de tratamiento meto una ley que la mezcla de ambas sea factible de llevar a la explotabilidad de ese yacimiento. Entonces, por eso es muy importante que en esta etapa de explotación de reservas llegar a ese conocimiento de cuánto contiene el yacimiento, cómo es y cómo está. Para tener una garantía de esos recursos que yo llamo ya reservas son reales, necesito hacer sobre todo geoestadística. La geoestadística es precisamente la herramienta que va a permitir valorar la fiabilidad de que mediante los datos que yo dispongo es bastante real el modelo que yo establezco. Evidentemente, esto ya es también materia a tratar en nuestro módulo totalmente independiente y nosotros nos quedaremos aquí en cómo hay que hacer las primeras estimaciones para llegar a saber cómo es el yacimiento, cómo se distribuye en general y cuánto.